El título de esta palabra es Corre con desventaja. Corre con desventaja. ¿Por qué esta palabra? Bueno, ahora vamos a ver por qué Dios trae esta palabra y por qué este título. Miren, recuerdo cuando era chico y jugábamos con mis hermanos a correr. Como yo era el hermano mayor y mis hermanos eran menores, yo siempre cuando corría, obviamente, salía y les ganaba porque ellos eran más chicos. Entonces, como después no querían jugar, porque yo corría y les ganaba, empezamos a utilizar la ventaja o la desventaja. Entonces, para correr y ganar o ser más equitativo, le decíamos, bueno, yo me pongo acá y vos ponete 5 metros más adelante, ¿no es cierto? Y salí con ventaja. Y yo corría con desventaja para llegar a la meta. Cuando nosotros nos ofrecen correr con desventaja, no queremos. De hecho, cuando vemos una competencia en cualquier tipo de práctica deportiva, nadie quiere jugar con desventaja. Ayer todos vimos el partido, creo, de la mayoría de Argentina, y todos festejamos, ¿o no? Hasta tarde. Y celebramos que somos campeones de América. Qué bueno, ¿no? Y todos estábamos mirando jugada por jugada. Nadie quiere la desventaja. Por eso se estableció el VAR, ¿no es cierto?, en el fútbol, que de una forma u otra intenta buscar la mínima falta para que ningún equipo juegue con desventaja frente al otro. Sin embargo, Dios nos ofrece y nos muestra algo distinto respecto al reino de Dios. En su vida y en su enseñanza, Jesucristo mostró, estando aquí en la tierra como hombre, cuando miramos al Jesús de los evangelios, al Jesús hecho hombre, caminando las aldeas, los pueblos, visitando a la gente, estando con las personas, vemos a un Jesús que mostró concretamente los valores y los principios del reino de Dios. ¿Es así? ¿Por qué digo concretamente? Porque no solamente los enunció, sino que los vivió, los experimentó, los reveló, los mostró, los estableció aún con señales, con milagros, para que todos los que estuvieran alrededor de él vieran, creyeran, entendieran que el reino de Dios a través de Jesús se pone de manifiesto. Jesús mostró el reino, lo estableció. Jesús nos revela el reino, lo establece. Y nosotros, su iglesia, su pueblo, tenemos una misión en este mundo. ¿Cuántos lo saben? Esa misión es encarnar y demostrarle al mundo los valores de un reino diferente. Los valores del reino de Dios. Nosotros tenemos la misión de pararnos frente a un mundo que está en tinieblas, que está perdido, que no tiene a Cristo. Y nosotros somos la señal del reino de Dios en esta tierra. No va a haber otras señales. Jesús ya lo dijo. La iglesia misma es la señal para este mundo. Nosotros somos el agente del reino de Dios en este mundo. Somos los embajadores del reino de Dios. Los embajadores de Cristo en este mundo. Un embajador es alguien que representa a un país en otro país. Pero cuando vos te dirigís acá algunos kilómetros a cualquier embajada de otro país, a la embajada de Estados Unidos, de Italia, de España, y vos entrás, cruzás la reja, cruzás ese pedazo de tierra, al cruzar y pisar el suelo de esa embajada, vos estás literalmente pisando la tierra de ese país, legalmente. Por eso puede ir un refugiado a ese lugar a buscar refugio, a buscar asilo, porque al momento en que esté físicamente en el territorio de otro país, legalmente, por derecho legal, vos estás en el territorio del otro país. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios. Por lo tanto, donde hay un hijo, una hija de Dios, allí hay algo que no se ve, que no se palpa con los ojos naturales, pero que tiene que ver con la realidad espiritual. Allí está el reino de Dios. Amén. En esta mañana está el reino de Dios aquí, porque estamos nosotros, no por el templo. Donde vos vayas y manifiestes un valor del reino, un principio del reino, donde yo lo haga, allí se establece el reino de Dios. Amén. Hay un escritor, Howard Snyder, que escribe en un libro que se llama La Comunidad del Rey y destaca 3 figuras
mencionando a otro autor que es Jacques Ellul, y menciona 3 figuras que Jesucristo utilizó en los evangelios para mostrarnos cómo somos como iglesia en medio de este mundo. ¿La vemos juntos, les parece? La primera que Jesús usó es la figura de la sal. Así que vamos a compartir un versículo, un pasaje, un versículo. Mateo 10:13, ¿sí? Dice: ustedes, por nosotros, son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? La figura de la sal. La sal en la antigüedad tenía primeramente un uso, que era, aparte de salar, preservar los alimentos. ¿Cierto? Entonces, cuando se ponía una carne en sal, se conservaba. Y además, nosotros también tenemos hoy, si bien hay alimentos conservados en salsa, no es tanto como en la antigüedad, porque hoy tenemos refrigeración y tenemos un montón de herramientas que nos permiten tener otra forma de procesar y de conservar los alimentos. La antigüedad entendía muy bien lo que era esto. Pero además, la sal tiene la figura y representa también ese elemento transformador. Porque cuando nosotros le echamos sal a un alimento, le cambia el sabor, influencia en el sabor de ese alimento, influencia. Entonces, el Señor nos está diciendo, ustedes son la sal. Ustedes son quienes están puestos en esta tierra para preservar lo que está escrito en la palabra. Por eso la iglesia de generación en generación va preservando, va guardando el testimonio y los valores del reino de Dios. Por eso Cristo vino 2000 años atrás y ya nosotros seguimos generación tras generación guardando y cuidando. Donde hay un cristiano allí que predica, que guarda la palabra, allí está cuidando, está preservando. Donde hay una familia que cree en Cristo, en un barrio, en una ciudad, ahí está la figura de la sal, cuidando el testimonio, guardando los principios y también influenciando a los demás para mostrarles que hay una vida diferente a la que este mundo nos ofrece. ¿Cuántos me siguen? La segunda figura que Jesús usó es la figura de la luz. La miramos juntos. Mateo 10, 14 al 16. Ustedes, nosotros, la iglesia, son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Mira lo que le está diciendo Jesús a vos y a mí. Vos sos una luz, yo soy una luz. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. La luz. Porque cada vez que nosotros actuamos por fe, hacemos algo diferente a lo que este mundo ofrece, está brillando la luz de Cristo a través nuestro. Amén. Está brillando la luz del reino de Dios, de un reino invisible que se hace visible a través de la iglesia en un mundo que está en oscuridad. Ahora miremos algo. Cómo estas figuras siempre destacan lo poco frente a lo mucho. Cómo lo poco hace mucho. Porque eso nos va a ir metiendo en el centro de este mensaje. La sal es algo poquito, no puedo usar mucho. Uso lo necesario. Si pongo de más, no sirve. Es lo justo, es lo necesario, es poco frente a mucho, pero transforma, preserva. La luz que hace referencia a Jesús es una pequeña lámpara que se coloca encima de una habitación para que alumbre toda la casa. Para que lo entienda más claramente, tendríamos que no pensar en este tipo de luces, sino pensar cuando se corta la luz en casa, porque es más cercano a lo que Jesús estaba enseñando en ese tiempo. Cuando se nos corta la luz, nosotros sabemos bastante acá en Argentina de eso, siempre tenemos el que no usa una lámpara de emergencia, pero la clásico, ¿quién no tiene una vela? Todos tenemos alguna vela, y si no salimos corriendo a comprar rápido una vela, porque tal vez tenías lámpara de emergencia, pero te olvidaste de cargarla, se quedó sin batería, el celular te queda poca batería, si no lo voy a usar con
para que me guarde y me aguante. Entonces alumbramos, buscamos una vela y prendemos la vela. Y la vela es eso tan chiquitito, una pequeña llamita, pero nosotros ¿qué hacemos? La ponemos arriba de algún mueble y alumbra. Así somos nosotros. No somos grandes, somos pequeños, pero Cristo se hace grande a través nuestro. No somos personas superdotadas en grandes cosas. Simplemente somos hombres y mujeres compradas por la sangre de Jesús, a quien Jesús nos perdonó y nos sigue perdonando, ¿no es así? A quien nos sigue transformando y que todavía nos sigue reparando, nos sigue sanando, pero con el que el Señor se glorifica y hace cosas grandes. Pequeñas personas, familias sencillas, con las cuales el Señor puede hacer grandes cosas. Puede preservar los principios del reino, puede transformar vidas, puede iluminar en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Es igual que la levadura, que leuda la masa del reino, dijo Jesús. Tenés que poner la levadura justa. Y ese poquito de levadura, como organismo vivo, produce una reacción química que la masa eleva. Y con un poquito de levadura y harina podemos hacer una gran cantidad de masa para cualquier producto que querramos cocinar después. Un hijo de Dios, una familia cristiana, una iglesia en una ciudad, una congregación, en cualquier lugar, tu vida, mi vida, en la escuela, en tu equipo de trabajo, en cualquier lugar donde te muevas, en tu negocio, con tus clientes, con tus proveedores, cualquier persona que realmente ama a Dios y está dispuesto o dispuesta a guardar su corazón, a preservar los principios de Dios y a darlos a conocer, ¿sabes qué hace? Influencia, cambia, ilumina y hace crecer y expandir el reino de Dios. Pero hay una tercera figura que menciona Snyder, y es la figura de la oveja entre los lobos. Y esa figura es una figura que no nos gusta a veces tanto escuchar, que a veces pasamos de largo, como esos versículos que están en la palabra, donde Jesús nos pone y nos confronta frente a realidades que decimos, ah, sí, amén. La luz está bien, la levadura, amén. ¿No es cierto? ¿Nos pasa o no? La sal, bueno. Pero la oveja entre lobos. Sin embargo, está allí, como tantas otras figuras, en el que el Señor nos enseñó cómo somos en medio de esta sociedad. Y yo quiero que la leamos, porque este es un mes de misericordia, de vaso de misericordia. Es un mes donde estamos experimentando y aprendiendo más del amor de Dios y del amor que nosotros debemos tener entre nosotros hacia los demás. ¿Cómo tenemos que ser si queremos ser cristianos en un mundo que cada vez se cae más a pedazos? Y Jesús habló sobre esto. Y Mateo capítulo 10, versículo 5 al 10, un poquito más adelante del pasaje que leímos, dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Miren, por si alguno dice, se lo dijo a los apóstoles. Se lo dijo a los apóstoles como una primera señal, como un inicio, porque de los apóstoles nosotros venimos, amén. De esa enseñanza, no hay otro fundamento, dice, que podamos poner más que el fundamento que ha sido puesto por los apóstoles. Así que, hermano, los apóstoles fueron los primeros que lo recibieron, pero es para la iglesia, es una palabra, es una señal, una declaración, un mandato profético a la iglesia. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Esto fue un primer mandato del Señor, porque hasta que viniera el Espíritu Santo, la palabra fue primeramente enviada a los judíos, amén. Y después iba a venir el derramamiento a los gentiles, como hace un par de semanas compartí, cuando a un Pedro le predicó a Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Vayan y anúncienles que el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen demonios. Den gratuitamente como han recibido, misericordia, amén. Den lo que han recibido. Gratis lo recibiste, gratis lo tenés que dar, amén. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar hospitalidad,
porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Y el versículo 16. Ese es un versículo muy fuerte. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Y acá Jesús, es donde Jesús nos pone en desventaja. Nos pone en desventaja frente al mundo. Porque Jesús se puso en desventaja para ganar por nosotros la victoria en la cruz. Jesús, siendo Dios, hizo hombre. ¿Cuántos me entienden? Jesús se encarnó, Jesús caminó como hombre. Jesús, siendo Dios, se puso en desventaja en su calidad divina para ir a la cruz y morir por nosotros. Jesús es el que soportó la cruz. Jesús es el que soportó la ofensa. Jesús es el que perdonó hasta el final. Jesús se puso siempre en desventaja para que en esa cruz fueran clavadas nuestras faltas, nuestros pecados. Y Jesús resucitó porque Dios lo resucitó, porque el poder que operó en Jesucristo también es el que opera en nosotros para que luego el Señor lo puso a lo sumo y lo levantó frente al mundo para darle una gran victoria. Y Jesús quiere que su iglesia camine como Él caminó, no como el mundo quiere que camine. ¿Me seguís? Jesús no quiere que caminemos como el mundo nos ofrece caminar, porque de hecho muchos de nosotros, o todos, salvo algunos que haya crecido en la iglesia de muy pequeño, pero todos los que hemos caminado parte de nuestra vida en el mundo, ya conocemos lo que es eso. O algunos, si se apartó, también lo conoce. Jesús nos plantea y nos propone una vida de entrega. En el mundo, todos quieren ser lobos. El lobo pelea por lo suyo, quiere solo su territorio, defiende solo su manada. Pero Jesús nos propone otra cosa. La figura de la oveja es la oveja que era llevada al sacrificio. Las mismas ovejas que los pastores de Belén cargaban cuando pudieron recibir el anuncio de que llegaba el Mesías. ¿Se acuerdan? No eran pastores de ovejas como a veces los han dibujado en los dibujitos de la escuela bíblica para los chicos, porque claro, obviamente, si le mostraron una oveja como llevan esos pastores, los chicos se asustan, que es un proceso de entender. Pero los pastores de la oveja eran pastores que tenían las ovejitas preparadas porque iban al matadero, al sacrificio. A esos pastores Jesús les permitió a través de los ángeles recibir la señal profética de que llegaba el Salvador, el que iba a ocupar ese mismo lugar del sacrificio para darnos la vida eterna a nosotros. ¿Y cómo es esto de que Dios nos mande como ovejas al mundo? El mundo necesita el testimonio vivo del sacrificio. ¿Cómo? Cuando estamos unidos a Cristo, porque somos más como Él. El mundo no necesita más lobos, porque está lleno de lobos. El mundo necesita corderos, ovejas que tienen un pastor al que siguen y que no hacen lo mismo que hace este mundo, que actuamos diferente, porque servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, corremos una carrera que en lo natural nos pone en desventaja, pero que en lo sobrenatural nos asegura la victoria. ¿Cuántos la entienden? Si me seguiste hasta acá, vas a poder, como yo, por lo menos compartirte lo que pude entender mejor ahora el pasaje de Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. No tenemos que correr cualquier carrera. ¿Cuál tenemos que correr? La que Dios nos puso, amén. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús,
el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Ahora miren qué hizo nuestro campeón. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Pero ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Esa carrera es la que Dios nos propone, la que Cristo nos propone. Es la carrera de la oveja, no la carrera del lobo. No es la carrera de velocidad, donde todos quieren llegar más rápido, primero, tener más, competir con el otro, a ver quién tiene más. Eso es lo que este mundo está proponiendo y por eso cada vez más el mundo se cae a pedazos. Cuando el año pasado la pandemia frenó al mundo por completo y estuvo el mundo entero, estuvimos encerrados durante semanas, algunos otros meses en las casas, la naturaleza comenzó a florecer nuevamente. Los ríos se volvieron más limpios, los árboles volvieron a ser más frondosos, animales que estaban lejos de sus lugares de origen volvieron a los lugares de origen, porque la carrera que este mundo está corriendo la lleva a la destrucción. Porque es la carrera de un mundo donde cada uno le quiere sacar ventaja al otro. Cada uno quiere sacar, no importa cuántas cabezas haya que cortar, no importa quién quiere en el camino, no importa cuántos más pobres haya, no importa, salvate vos, lo demás no interesa. Esa no es la carrera que Dios nos propone. Entre nosotros no debe ser así, dice el Señor. Debe ser distinto. No es una carrera de lobos. Es el camino de la oveja. La carrera de perseverancia, de resistencia es la que Jesús nos propone. Una carrera en la que corremos con desventaja frente al mundo, pero que nos da la victoria en Cristo Jesús. Que nos da un lugar de honor y la manifestación del poder del reino de Dios. Mira, quiero decirte algo. Cada vez que corremos con desventaja en este mundo, estamos diciendo, venga tu reino, Señor, aquí en la tierra. Y eso hace que se desate el poder de Dios en medio de nosotros. Simples hombres y mujeres, pero a los cuales Dios oye y les responde. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si vos pensás en esto, siempre corremos con desventaja los cristianos frente al mundo. Si tenés una empresa y corres con desventaja, porque la Biblia dice que tenés que pagar el sueldo justo a los empleados. No podés ser un empleador opresor. Tenés que pagar lo que corresponde. Y aparte de pagarle bien, tenés que llevar tu empresa con honestidad, tenés que pagar los impuestos. Si sos un empresario cristiano o un comerciante, no podés vender mercadería robada, ¿o no? Porque eso no le agrada a Dios y te pone en desventaja, porque el otro que está de otra cuadra le bajan el camión y es la mercadería que robaron los piratas del asfalto y la vende a mitad de precio. Y frente al mundo estás en desventaja, pero vos estás diciendo en este lugar, en esta empresa, en mi lugar, en mi casa, en mi familia, venga tu reino, Señor. ¿Cuántos me siguen? Si sos un médico o alguien de salud y corres con desventaja frente a este mundo, porque el año anterior nos pusieron una ley que para los hombres el aborto es legal, pero para el reino de Dios eso es un homicidio. Entonces el médico cristiano hoy corre con desventaja frente al mundo. Hemos visto y hemos orado aún por profesionales cristianos que nos han pedido oración porque se han comido denuncias, juicios, por decir yo no voy a practicar un aborto, porque en el mundo vos corres con desventaja, pero ¿sabes qué? En el reino de Dios vos estás manifestando el poder de Cristo, y aunque ese médico que hace unos meses tuvo que aún ir a la justicia, tuvo que estar detenido, ¿sabés qué estaba haciendo con ese proceso? Manifestando que hay un reino que no es de este mundo, es el reino de Dios que defiende la vida, que defiende el amor. Amén. Claro que es así. Pensalo y aplicalo en cualquier área de tu vida y vas a ver que corres con desventaja. Si sos un policía, si sos un militar, corres con desventaja frente al resto. El otro día hablaba con algunos hermanos nuestros que tenemos de la Fuerza de Seguridad. Me decían, pastor, yo cada vez que tengo que estar
frente a un nuevo lugar, una nueva área de trabajo, tengo que decirle a mis compañeros, a los jefes, miren que yo no acepto coima, yo no acepto droga, yo no acepto soborno, yo no voy a tomar mercadería que esté robada y quedarme con una parte. Y eso te pone en desventaja frente al compañero, frente al jefe que dice, ¿y este quién es? ¿Pero qué haces? ¿Me querés arruinar el negocio? ¿Sabes qué? Te pone en desventaja, pero vos vas a manifestar allí que hay un reino diferente, que hay un poder de Dios distinto. Si sos un docente cristiano, la ESI te pone en desventaja, la educación sexual integral, aprobada por los hombres, que enseña que no que hay una ideología, porque enseñar que hay distintas ideologías no estaría mal, porque hay muchísimas ideologías en el mundo. Lo que está mal es imponer que esa ideología es la verdad. Y eso es lo que marca la ley. Entonces, ¿cuántos docentes cristianos hoy oramos por ellos y aún de nuestras propias congregaciones? Porque corren con desventaja cuando tienen que pararse frente a un aula y decir, miren, esto es lo que declara esta ideología, yo no lo comparto. Y tal vez eso les signifique un acta, les signifique una revuelta, pero es defender los valores del reino de Dios. La libertad que tenemos de pensar como queremos pensar, al igual que otro puede pensar diferente. El respeto y la no discriminación que propone este mundo encubierta, porque quienes dicen que no discriminan, discriminan, y nosotros no tenemos que caer en la misma trampa, tenemos que ser diferentes. ¿Cuántos me dicen amén? Aunque te pongan en desventaja, manifestar el amor y la gracia de Dios. Te pone en desventaja esta carrera cuando sos un profesional y tenés que defender los valores y la ética del reino en tu profesión, aunque el resto de tus colegas no lo hagan. O la mayoría. Hace algunos años, bastantes años ya, cuando recién nos habíamos casado, recién estábamos dando nuestros pasos con Nancy para tener nuestro propio estudio contable. Así que yo tenía unos poquitos clientes que habíamos comenzado a tener de manera independiente. Trabajaba como docente. Nancy trabajaba en un estudio en Capital. Y una tarde, Nancy llega a casa y me comparte una propuesta de ese estudio contable. La propuesta era que nosotros, desde nuestro estudio, que recién iniciábamos y que arrancábamos en el monotributo, le hiciéramos facturas a otra empresa. No teníamos que hacer nada, solamente una factura mensual. Y esa factura, por un importe importante, teníamos que subir de categoría de monotributo, hacer un importe importante, no era nada, no teníamos que hacer absolutamente nada, solamente hacer la factura. Y obviamente, de esa factura, un porcentaje muy importante iba a venir para nosotros. Representaba, creo que más de lo que ganábamos, o casi lo mismo que ganábamos en todo el mes trabajando todo, nos duplicaba o nos superaba el duplicar los ingresos. Nosotros estábamos pagando nuestra casa, necesitábamos el auto, estábamos en una gran necesidad y parecía una gran propuesta. Pero cuando charlamos, Dios trajo luz. Y cuando vimos de qué se trataba de facturas que iban a parar una empresa fantasma, como se llaman. Empresas que se arman, que no existen y que son para evadir impuestos, para que lo entiendan todos, ¿no? Para pasar por ahí y sacar impuestos y no pagar impuestos. Y nosotros vamos a ser partícipes de la ganancia, entre comillas, de esa empresa. Así que Dios nos trajo esa convicción de que eso no estaba bien. Y corrimos con desventaja frente al mundo. Y a Nancy le tocó ir al otro día al estudio y cuando terminó la jornada laboral, el jefe la llama y le dice, Nancy, venga, acérquese. ¿Nos van a aceptar este trato, las facturas? Y Nancy le tuvo que decir no. Ah, no lo van a hacer, no. No, porque esas facturas no son reales, le dijo. Y en ese momento se generó algo ahí, ¿no? En la oficina. Uno de los contadores se puso rojo como un tomate, otro movía los papeles y dijo, ah, no, claro, sí, quédese tranquila. ¿Sabe qué sucedió? Que el reino de Dios se estableció ahí, avergonzó a aquel que estaba haciendo lo que no correspondía. Y nosotros corrimos con desventaja durante un tiempo más, porque eso hubiera significado resolver muchas cosas en nuestra vida, pero no con la bendición que viene de Dios.
porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos sostiene, nos bendice y nos prospera sin necesidad de correr con la ventaja de este mundo, sino con la ventaja que viene del reino de los cielos. ¿Cuánto lo entienden? De acuerdo con el sistema de este mundo, siempre vas a correr con desventaja, pero de acuerdo al reino de Dios, tendremos la victoria por medio de Jesucristo. Es lo que hoy compartía Nancy, la segunda milla. ¿Por qué otra milla? Una está bien, pero la corren todos. En ese tiempo, ¿no? Todos iban a caminar ese trecho para llevar el bagaje. La segunda milla la corren los que corren con desventaja, pero que activan el reino de Dios, marcan la diferencia. Correr con desventaja es perdonar 70 veces 7, porque Dios me perdonó primero a mí. Es poder pedirle, Señor, ayúdame a perdonar, aunque te cueste. Es un proceso, no es fácil. Nadie está diciendo que esto es fácil. Justamente por eso Dios nos enseña esto. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué tengo que perdonar primero yo? Si Él me tendría que pedir perdón a mí, corro con desventaja. Pero Dios desata el poder allí, amén. Sanador, restaurador. Ese que perdonó primero es el que desata la bendición para que una familia sea transformada. Es diezmar, es ofrendar. Cuando yo me entregué a Cristo, acepté todo primero, pero lo del diezmo no lo podía aceptar. Porque no me cerraban mis cuentas contables. Pero literalmente, yo también lo he compartido. Yo decía, hay un balance. Y si yo diezmo, tengo que ajustarlo. No cierra. Corro con desventaja. Pero un día recibí la revelación. No el entendimiento, no la razón. La revelación de que el diezmo es una semilla que no se siembra en este mundo, se siembra en el reino de los cielos. Y que si yo sembraba en este mundo, voy a cosecharlo de este mundo. Por eso dice que si sembramos para corrupción, vamos a cosechar cosas corruptas. Porque el mundo no te puede devolver, la tierra de este mundo no te puede devolver cosas buenas porque está corrompida. Y que si yo esa semilla se la daba a Dios, entonces Dios me iba a responder con el reino de Él. Y en ese reino iban a suceder cosas sobrenaturales. Entonces entendí que cada vez que yo siembro, diezmo, ofrendo, sí, en desventaja me pongo. Por eso la gente de este mundo te dice, pero ¿cómo ustedes están locos? Perdonan, ofrendan, dan más que lo que tienen. Sí, el evangelio es locura para el que se pierde. Escuchá bien, lo dice la palabra. El evangelio es locura para el que se pierde, pero para el que cree. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Para el que cree, el evangelio es poder de Dios. Y hay poder en el nombre de Jesús. El evangelio es correr con desventaja en el mundo para ganar territorio en el reino de los cielos. Por eso, como decía hoy la pastora Nancy, es pagar, y dice la palabra, es pagar no el mal por mal, sino pagar bien por el mal. ¿Quién hace eso? Solo el que pertenece a otro reino. Por eso cierro la reflexión con esta palabra. Un día Jesús fue arrestado porque corrió con desventaja. Y fue llevado a Pilato. Y Pilato creía que él tenía la ventaja, pero en realidad Jesús la estaba teniendo en el reino del Padre. Y cuando Jesús se sentó, lo sentaron frente a Pilato, lo pusieron frente a Pilato, arrestado, solo, sus discípulos negándolo por el patio y escapándose por donde podían. El versículo 33 del capítulo 18 de Juan dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es otros que te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, le replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Esta tremenda respuesta, hermano. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús.
Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Qué tremendo cuando se ve tan claramente la confrontación entre el reino de este mundo y el reino de Dios. Pilato, entendiendo, razonando, queriendo comprender lo divino desde el concepto humano, desde el concepto militar, político del Imperio Romano, y Jesús hablándole un lenguaje celestial. Pilato diciéndole: así que sos rey, tus propios compatriotas te han entregado. Vos mismo lo estás declarando, le dijo Jesús. Vos mismo lo estás diciendo. Sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si yo fuera, mi reino fuera de este mundo, le está diciendo Jesús, mis propios guardias hubieran peleado. Sería una batalla contra el Imperio Romano, sería una batalla contra tus soldados, sería una batalla contra el ministro de Economía, contra el presidente, sería una batalla contra tu jefe de trabajo, sería una batalla contra el vecino de la vuelta de la casa, sería una batalla contra ese familiar que no podés perdonar, sería una batalla contra carne y sangre, pero mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, mi reino es del cielo. Y ese es el reino al que pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Jesús dice, yo vine para algo, vine para dar testimonio de la verdad. Y hermanos queridos, qué tremendo, podés poner el versículo 37, dice: todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Yo quiero esto, hermano. Yo le pedí esto al Señor este día. Yo quiero estar de parte de la verdad. Yo quiero ser parte de este reino. Yo no quiero ser parte de la mentira del diablo, el cual establece como príncipe de este mundo principios equivocados de vida. Yo quiero estar de parte de la verdad. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero ser como mi maestro. Yo quiero ser como mi pastor. Yo quiero correr la carrera mirando al campeón, a Jesucristo, al que venció por mí. Aunque corran de ventaja para este mundo, sé que tengo la victoria asegurada para mí, para mi casa, para mi familia. En el nombre de Jesús. Si es para Cristo el aplauso, dáselo fuerte, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa. No te distraigas, vamos a orar juntos. Y los músicos me van a acompañar para que cerremos esta reunión preciosa. Su presencia, su poder en este mes de vaso de misericordia. Así que te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos un momento. Si es que querés orar conmigo, te invito a que lo hagas. En tu casa también podés cerrar tus ojos, solamente para no distraerte, para orar juntos, para enfocarnos en la oración. Y si tomaste esta palabra, si Dios te habló, si creíste esta palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios, es el Evangelio. Simplemente le pedí al Señor comunicarla de la manera más clara y directa a través del Espíritu Santo para que llegue a nuestros corazones. Y si es así, allí te invito a que oremos juntos y declaremos. La hacemos juntos, ¿te parece? Y digamos: Señor Jesús, hoy reconozco el poder de tu amor en mi vida y quiero, conforme a ese amor y misericordia, vivir cada día. Hoy renuncio al egoísmo, a los principios y valores de este mundo. Renuncio a vivir como lobo entre lobos. Ayúdame a ser oveja de mi pastor, a dar testimonio de tu amor y de tu misericordia a un mundo que está perdido y que necesita salvación. Quiero ser sal que preserve y transforme. Quiero ser luz que ilumine en la oscuridad. Y quiero ser oveja que dé testimonio de mi buen pastor. Señor Jesús, enséñame a hacer las cosas de acuerdo a tus principios
y a tu palabra. Quiero ser como vos. Renuncio al poder y a las riquezas que este mundo me ofrece y acepto el poder y las riquezas del reino de Dios. Hoy sé que voy a correr la carrera de resistencia, perseverando cada día y mirando al campeón de la fe, a mi Jesús. Yo sé que corro con desventaja frente a este mundo, pero sé que tengo la victoria asegurada en Jesucristo mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y qué hermoso adorar a Dios después de esta palabra y de esta oración. Porque si el Espíritu Santo te ha hablado, seguramente algo querrá completar en tu corazón en este día, en esta hora. Querrá cerrar esta palabra del Señor en la intimidad de tu corazón. Así que ahora olvídate de quién está delante, atrás, al lado, y deja que el Espíritu Santo complete la obra que empezó en este día, y que Él haga rebosar nuestra copa de su presencia. Que aún si hay algo que tenés que renovar en tu corazón, en tu mente, lo hagas. Que Él sane, que Él restaure, que Él te llene de ese amor, de esa gracia, de esa fuerza, de esa fe para seguir adelante, para correr esta carrera mirándolo a Él y no al mundo, y avanzando, sabiendo que tenemos la ventaja que nos da Dios en el reino de los cielos y no en esta tierra. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Así que juntos vamos a adorar al Rey. Ahora voy a dejar este tiempo para que simplemente el Espíritu te ministre a vos y a mí, y a los que están en sus casas también, en adoración y en intimidad. Lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, oh Señor.
declaramos, creyendo en tu palabra. Oro por cada persona que nos está viendo y escuchando, por los hermanos, por la familia que están aquí, hasta donde llegue este mensaje, todos aquellos que han creído, que han tomado esta palabra. Señor, yo oro para que un poder sobrenatural, el poder del reino de Dios se desate cada vez que demos un paso en esta carrera y que tomemos este principio, Señor, y digamos, declaremos cada vez que nos encontremos frente al desafío de la fe, en decir, sí, yo sé que estoy en desventaja para el mundo, pero sé que voy corriendo la carrera del campeón de la fe. Yo sé que hay un poder en mi vida que se va a desatar, y declaro que donde haya un hijo de Dios, una hija de Dios, allí se manifiesta el poder del reino, desatando paz, desatando perdón, desatando prosperidad, desatando victoria, reconciliación, restauración, restitución, salvación. Oh Santo, hay un poder que viene del cielo, hay un poder que destituye las tinieblas. Es el poder de los hijos de Dios, es el poder de la fe, es el poder del reino que no es de este mundo, es el reino de los cielos, es el reino del Hijo de Dios. Oh, lo creemos. Santo, santo, aleluya. Lo creemos, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Mi copa de ti, oh Señor, rebosa mi copa de ti. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración sean a Jesucristo, el Rey de gloria, al Rey, al Rey, al Rey, aquel que seguimos, aquel que servimos, aquel que representamos, al Rey de gloria.